Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Club del Talento. Yo soy Álvaro Roncal Baronio, gerente del Content Lab de Semana Económica y estoy encantadísimo de estar acompañándolos esta mañana. Tenemos un tema que realmente es crucial, trascendental, fundamental, no solo para los equipos de recursos humanos, sino para las organizaciones en general, que es HR Tech, tecnologías para recursos más humanos. Cómo la tecnología está cambiando la manera en que gestionamos el talento, cómo está haciendo que finalmente estas áreas de recursos humanos se vuelvan más estratégicas. Vamos a conocerlo aquí y vamos a conocerlo de la mano de un grupo de especialistas de primerísimo nivel. Pero antes de ello, quería agradecerle a nuestros dos auspiciadores, a nuestros socios, a Grupo UNASEM, que nos ha prestado estas espectaculares oficinas en las que estamos hoy, y también a mi banco, que nos acompaña desde el primer día como parte del Grupo de Talento. Y bueno, dicho eso, vamos ahora sí a presentarles a los verdaderos protagonistas de este espacio. Como siempre, nos acompaña Marlene Negreiros, VP Corporativa de Talento y Cultura del Grupo UNASEM, que además nos ha prestado su casa, sus oficinas, oficinas lindas, las del Grupo UNASEM, cabe decir, para grabar este conversatorio. Marlene, ¿cómo estás? Bienvenidos. Muy contenta de que estén aquí. Ahora sí, en nuestra casa los recibimos con mucho cariño. Muchísimas gracias, Marlene, por darnos este espacio. La verdad es que lo estamos disfrutando muchísimo. También con nosotros, como en todas las ediciones anteriores, está Renzo Rossi, gerente divisional de gestión y desarrollo humano de mi banco. Renzo, como siempre, un gusto compartir este espacio contigo. Muchísimo gusto y bienvenidos y muchas gracias por estar conectados y a todos nosotros en lo que va a ser este panel. Muchísimas gracias, Renzo. Y bueno, nos acompañan también en esta oportunidad Alejandro Freund, que es Senior Vice President de Betterfly. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido al Club del Talento. Muchas gracias por la invitación, gracias por tenernos aquí, Marlene, en la casa de UNASEM, y Renzo también, muy amables. Gracias. Y así también nos acompaña Álvaro Coyas, que es Senior Partner de Kingsley Gate y además socio fundador de Quantum Talent. Tocayo, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación, gracias Marlene, Renzo, un gusto estar acá con ustedes acompañándolos. Realmente encantados de tenerlos aquí, encantados de que estén conectados con nosotros esta mañana, disfrutando de lo que realmente va a ser un conversatorio, sé que de primerísimo nivel. Y vamos a comenzar a hablar del tema que nos trae acá y un punto que creo que es muy importante, que es la gestión del cambio alrededor de lo que son estos procesos de revolución tecnológica. ¿Cómo gestionar este proceso de cambio para la implementación de tecnología dentro de la organización? ¿Cuáles dirían ustedes que son las claves para que sus colaboradores pasen por un proceso de adaptación que haga menos dramático el choque de estas nuevas herramientas tecnológicas? ¿Quién quisiera empezar? ¿Quién quiere dar el play de honor? Por favor, Álvaro. Muchas gracias. A ver, creo que es una súper buena pregunta para empezar. Creo que la gestión del cambio funciona siempre y cuando haya una muy buena gestión de expectativas, ¿no? Estos proyectos son tan relevantes para las organizaciones porque si nos ponemos a pensar, HR Tech o la tecnología de recursos humanos es tecnología que va a servir al resto de la organización, ¿no? Y los equipos que van a gestionar esa tecnología no solamente están al servicio de la empresa, sino también tienen que ayudar a que los colaboradores puedan usar ciertos componentes de esas tecnologías. Entonces, habiendo dicho eso, creo que la gestión de expectativas es fundamental, tan fundamental como la gestión del cambio. De repente vale la pena contarles un ejemplo para graficarlo mejor, ¿no? Creo que un Applicant Tracking System, por ejemplo, un sistema de traqueo de aplicantes, tiene sentido siempre y cuando hay una serie de procesos que funcionen bien en la organización y las habilidades del equipo de atracción de talento de las empresas estén preparadas para sacarles el máximo provecho. Entonces, si esos building blocks o esos pasos previos no están bien aceitados, invertir en una herramienta de traqueo de aplicantes no va a tener mucho sentido porque no se va a poder hacer uso de la data y no se va a sacar el máximo provecho de esa inversión, ¿no? Guías de entrevistas, evaluaciones optimizadas o ordenadas para cada tipo de puestos, son cosas que
tienen que estar funcionando muy bien para que cuando se instale un Applicant Tracking System se saque el máximo provecho de esa tecnología. Eso en cuanto a gestión de expectativas, porque eso implica que el equipo tiene que estar bien entrenado, el equipo que va a seleccionar la herramienta y con la que va a trabajar todos los días tiene que haber estado totalmente comprometido desde el inicio y convencido de que esa es la herramienta que ellos van a usar, que ellos van a sacar máximo provecho y que es la herramienta que va a ayudar a conectarlos con candidatos. Y ahí viene todo el tema de marca empleadora y propuesta de valor al candidato y al empleado, y tiene que coordinar o tiene que ser muy consecuente con el proceso interno de la empresa. Te diría que ese es algo que hay veces pensamos que la tecnología va a resolver todos los problemas y no lo va a lograr siempre y cuando estas cosas estén bien estandarizadas, ¿no? Muchísimas gracias, Álvaro. Marlene, no sé si quisieras seguir tú. Sí, para agregar, yo lo que diría es que si algo nos dejó la pandemia positivo fue este empuje que ha dado las organizaciones hacia la tecnología, ¿no? De la noche a la mañana todos teníamos reuniones en Zoom, en Teams, no importa de qué generación eras, pero tenías que adaptarte a la fuerza, a la tecnología. Entonces yo creo que ese fue un primer gran impulso que nos dejó la pandemia. En términos de organizacionales, más propiamente hablando, yo diría que sin duda tenemos que trabajar en cultura, ¿no? En cómo manejamos esta gestión del cambio para que la organización vea el beneficio que hay de las herramientas que ponemos a disposición. En términos de desarrollo, yo diría que sin duda el upskilling y reskilling es lo que toca hacer, ¿no? Y eso lo tenemos que gestionar luego de identificar las necesidades de nuestra población y poner nuevamente a disposición de nuestros trabajadores las herramientas necesarias justamente para que puedan desarrollar habilidades que antes no necesariamente tenían, ¿no? Y en términos de atracción de talento, pues ya traerlos con las habilidades necesarias, obviamente, para que sumen a la organización, ¿no? Entonces yo diría que hay que trabajar en todos estos frentes para asegurarnos de que la puesta en marcha de la tecnología sea realmente exitosa en una organización. Claro, y además considerando los retos que supone también que no necesariamente el colaborador el cual digamos, va a terminar usando la herramienta y siguiendo también lo que decía Álvaro, está, digamos, totalmente capacitado para utilizarla por un lado y por otro de que puede haber inclusive un choque generacional en cuanto a ello, ¿no? Sin duda. Finalmente la pandemia y los cambios que trajo fueron bastante rápidos y hay, digamos, es importante decirlo, hay una brecha generacional que muchas veces puede terminar siendo, digamos, un deal breaker para algunos colaboradores y es importante en ese sentido seguir un poco ese proceso de cambio. Sigamos con el orden. Renzo, ¿cómo ves tú este tema? A ver, yo resaltaría a lo que dijeron sobre las expectativas, les pongo como un resaltador y complemento con, para mí lo más importante en un proceso de cambio es todos tener claro por qué estamos haciendo el proceso de cambio, cuál ha sido el propósito, a dónde queremos llegar, por qué es que queremos esa tecnología y no otra, y por qué es que queremos hacer esa automatización o como sea la implementación que tenemos de alguna herramienta en particular. Hecho eso y teniendo claro eso, creo que son tres los elementos fundamentales que creo que debemos gestionar. El primero, la cultura, como decía Marlene, creo que es una de las cosas más importantes y si nos seguimos un poco por la teoría y citamos a un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Kotter, tiene uno de sus elementos que son los 8 círculos para la gestión del cambio, en donde te dice, esto que vas a hacer, mételo en la cultura que ya tienes porque ya tienes la carretera hecha. Por ahí tiene que ir, ¿no? Lo otro, el líder, ¿no? El liderazgo es imprescindible, son aquellas personas que van a hacer que los equipos hagan cosas, ¿no? Y que tienen que modelar con el ejemplo. Tienen que modelar con el ejemplo, ¿no? Y entonces a través de eso y a través de ellos es que va a llegar este propósito que hablábamos al principio hasta la última persona de cada uno de los equipos. Y lo tercero, creo que es la comunicación, ¿no? Y la comunicación, como lo voy a decir de esta manera, como disco rayado, y comunicar, y comunicar, y comunicar, porque es bien importante asegurarnos que hasta la última persona que vaya a interactuar con aquella medida que estamos tomando entienda, comprenda y tenga el espacio para hacer las preguntas de por qué estamos haciendo esto y qué cosa es, cuál es el beneficio
o el valor que nos va a tener. Regresando al círculo de Kotter, también tiene a uno de los elementos que son los embajadores, que no necesariamente es el líder, son aquellas personas reconocidas en la organización, líderes a su vez, que son los que se van a encargar de desplegar estas medidas a lo largo de la organización. Entonces, para mí son esas tres: cultura, liderazgo y comunicación. Buenísimo, clarísimo, Renzo. Muchísimas gracias. Y un tema no menor, perdón que sume a tu Claro, sí, comentario, claro. es que también es importante que deslicemos en la organización que mientras la tecnología nos ayuda también a gestionar todos los temas que hemos tocado, podemos ocuparnos más del desarrollo del talento, de la estrategia, ¿no? Dedicarnos a temas menos operativos, porque la tecnología ayuda justamente a eso, y enfocar nuestros esfuerzos en el propio desarrollo de nuestros trabajadores, Justo, en de la acuerdo. sucesión, en la estrategia del negocio, ¿no? Y que el rol de gestión humana sea reconocido más bien como un rol estratégico. Claro, y de hecho es un punto sumamente importante. Vamos a llegar a eso y vamos a profundizar un poquito más de eso en una de las preguntas que tenemos adelante, pero qué bueno que ya vayamos viendo que aparece esa Vamos línea. calentando. Vamos calentando, vamos yendo en esa línea. Va saliendo. Me parece muy bien. Alejandro, ¿cómo lo ves tú? Difícil agregar puntos cuando lo dijeron todo. Yo iba a enfatizar solo un aspecto. Me iba a enfocar en lo que dijo Renzo sobre el tema embajadores, es clave. No solo es a nivel jerárquico y organizacional que tiene que venir como top-down, sino es clave dentro de las organizaciones cuando uno implementa soluciones de tecnología que claramente van a beneficiar a los colaboradores y a los objetivos de la empresa, es identificar distintos embajadores que no corresponden a una lógica necesariamente jerárquica, que son los influencers, que pueden hacer que resuenen los mensajes que quiere llevar tanto liderazgo liderazgo, digamos, a nivel directorio, ni liderazgo a nivel recursos humanos, del por qué estamos implementando estas herramientas y cómo le va a beneficiar en su trabajo día a día a cada individuo de la organización, y que no sientan una herramienta más que nos está imponiendo recursos humanos porque pues tiene que gastarse un presupuesto, sino porque verdaderamente hubo una lógica detrás que se alinea a los objetivos de la empresa, que va en pro de el upskilling y mejoramiento de las destrezas y de la productividad, o digamos el caso nuestro como de Betterfly, que buscamos distintos ángulos, que es ausentismo, productividad, retención, engagement, y depende del objetivo que se está haciendo, pero la clave es encontrar una forma efectiva de comunicar a cada uno de los colaboradores del por qué estamos haciendo esto. Ese por qué es súper importante. En muchas organizaciones tradicionales sienten que es como, ¿por qué yo no tengo por qué estar dando explicaciones? Estamos haciéndolo porque sí, y el resto se acata porque le paga un sueldo. Y creo que Eso ha cambiado. ha cambiado de manera significativa, y es importante encontrar los canales que no es mail, no es mandar un mail. Hoy creo que vi que la tasa de apertura de correos no llega ni al 13%. Claro. Entonces, el decir, sí, mandamos un correo informando de por qué estamos implementando suficiente. X, No funciona. no, es comunicación física, es actividades, es embajadores, es Que lo escuchen de su propio líder. de Tal sus cual. propios líderes y embajadores. Y embajadores, Gente sí. influyente, Sí. así que creo que eso nomás puedo acotar. Sí. De acuerdo, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a comenzar esta vez contigo, Alejandro. Vamos a alterar el orden de Yo la... creo que estaba mejor así. Así me dejan lo más fácil, solo una Ahora, acotación final. Vamos a darte resumen. toda la responsabilidad de Eso. iniciar con la pregunta. La energía devuelve, la Sí, energía. ahí, tal cual. Regresa. Me parece muy bien. Porque un punto que creo que es clave, se ha tocado de una forma u otra, lo que hemos ido conversando, es que tecnologías hay, y hay a montones, en un punto que para muchos puede llegar a ser hasta abrumador, elegir cuál es la correcta, cuál hace fit con mi organización, cuáles realmente necesito y cuáles no, en cuáles me estoy trepando una moda y en cuáles realmente es una decisión estratégica. Finalmente creo que son muchos
puntos a considerar, pero en ese sentido, ¿cómo elegir las herramientas que realmente nos sirvan como habilitadores? ¿Cómo tomar esa decisión y qué elementos? ¿Cómo evitar el FOMO? ¿Cómo evitar el FOMO, tal cual? ¿Cómo evitar el FOMO tecnológico en tiempos en los cuales uno tiene tantas herramientas a disposición? Entonces, creo para empezar lo que dijiste es clave de evitar el FOMO, pero también escucharles. Si ves que, no sé, de tus pares estás en conferencias de recursos humanos y 8 de cada 10 están usando una herramienta, oye, a la final, irrelevante la industria que estés, por lo general, muchas de estas herramientas son agnósticas a la industria y tienen, entonces, hay que escuchar un poquito también a veces ese, oye, ¿por qué están haciendo esto? Segundo, yo creo nuevamente empieza desde el liderazgo, desde el directorio, que estén súper bien comunicados los OKRs y hacia dónde vamos y el por qué estamos haciendo esto y la visión, y que de ahí, con esos insumos, recursos humanos pueda hacer su trabajo Hasta el 2020 existían más de 100 millones de herramientas digitales. Desde el 2020 hasta hoy se han desarrollado 500 adicionales. Entonces, locura. Es abrumador en realidad. Es abrumadora. Sí. Justo tú empezaste con eso y es abrumador, pero creo que es conectar con cuáles son los objetivos de la empresa, esos OKRs que se vayan bajando en la organización, a cada uno de los niveles y cada una de las áreas, y que con eso no solo venga de recursos humanos, porque a veces recursos humanos puede estar un poco, tal vez, a lo que voy es no necesariamente herramientas que sean transversales, pero hay veces que son herramientas específicas de departamento y tiene que ser una combinación entre los OKRs, las herramientas que ve recursos humanos, que filtra tanto por recomendaciones como por investigación, que sí hacen match con esos OKRs, y de la exigencia específica de cada uno de los departamentos o áreas de qué herramientas sí necesitan, porque sí pasa en todas las organizaciones donde todos estamos viendo herramientas, de las 500 millones de herramientas que existen digitales hoy en día, cosas que verdaderamente no le ves el propósito. O sea, quieres inventar un nuevo canal de comunicaciones como apaláncate WhatsApp, porque ahí es donde está la gente, o apaláncate de Slack o lo que sea. No tratemos de hacer que entre el circulito en el cuadrado cuando simplemente no va. Me parece clarísimo. Muchísimas gracias, Alejandro. Y en ese sentido creo que vale la pena que consideremos siempre hacer encuestas, ¿no? Ir preguntándole a la gente también cómo están, cómo van con los distintos procesos, ¿no? Sin duda el para qué es importante, que le encuentren el valor es importante, pero si no lo sumamos e imponemos, Seguro. es donde hay más resistencia. Sí. Bueno, perdón, me olvidé una cosa. Hay que recordar la frase de Henry Ford, ¿no? Que si le preguntas solo a la gente qué quisieran, van a decir caballos más rápidos. Entonces, a veces es escuchar, pero a veces más importante que escuchar es saber hacer preguntas correctas para entender dónde están los pain points, dónde están las dolencias, para que con esos insumos, IT, recursos humanos, Sí, etcétera, claro. puede encontrar esas herramientas que verdaderamente resuelvan el dolor y no solo dejarse guiar por el FOMO de que X Exacto. otras empresas tienen esta herramienta y veamos O la cómo le moda, hacemos sí. encajar. Esto está de moda, Sí, Claro. pero de repente no aplica a mi organización, Correcto. entonces desestimarlo, ¿no? Claro, o no hace fit con los hace fit, colaboradores claro. que tenemos. O Finalmente, no estamos en el momento Eso todavía. también, así es. claro, bastantes elementos a considerar. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro? Totalmente de acuerdo con Alejandro, ¿no? Y creo que hay, o sea, en base a mi experiencia, hay como 3 grandes grupos de tipos de herramientas y nuevamente hay un tema de tiempos, hay un tema de adopción, hay un tema de expectativas, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos conversado, pero no sé, implementar o lanzarte a implementar un sistema que se integra con varios otros, un HRIS, es mucho más complicado y más complejo que implementar una solución que va a atacar un problema muy puntual, ¿no? Y en ese espectro tienes diferentes tipos de soluciones porque tienes soluciones para clima, para cultura, para atracción de talento, etcétera, etcétera. Entonces, tienes los 2 extremos y una en el medio que son más puntuales para resolver ciertos desafíos.
entendiendo que ese es digamos, el universo de soluciones que tienes, nuevamente, lo primero es entender qué problema es el más relevante o qué grupo de problemas son los más relevantes para los objetivos que está tratando de lograr la organización. Recordemos que recursos humanos sirviendo a la organización. Entonces, hay ahí como un doble clic de entender mucho hacia dónde se está dirigiendo el negocio, cuáles son los objetivos del negocio y cómo en este quarter o en 6 meses o en un año voy a ayudar a lograr ese objetivo de mejor forma, ¿no? A nosotros nos pasaba con Quantum Talent, empezamos vendiendo esta solución al equipo de atracción de talento. Y había mucha fricción en el equipo porque sentían de que esto los iba en algún momento a desplazar o no les iba a dar la relevancia que ellos tenían, ¿no? Entonces tuvimos que diseñar una solución que realmente les hablara y conectara con ellos. Pero por otro lado también teníamos que hablar con quienes tenía el dolor de la rotación, que era el área comercial, ¿no? Oye, rota X%, no llego a mi objetivo de ventas y mis márgenes. Entonces, ¿qué manda en un negocio? ¿El equipo de recursos humanos que no se siente cómodo con una herramienta o la necesidad del negocio? No es muy difícil discernir por dónde ir, pero cómo convences al equipo para que use la herramienta, le saque el máximo provecho, es un proceso que fue de prueba y error y aprendizaje para poder diseñar una solución que cumpliese con los objetivos de todos esos stakeholders, ¿no? Entonces, a donde quería llegar es que creo que es súper importante involucrar en cualquier herramienta que implementes a todos los stakeholders desde un primer momento. Y estos stakeholders pueden ser mucho más de los que uno imagina y tiene mapeados, ¿no? Y van saliendo a lo largo del proceso. Entonces, tu proceso también tiene que ser muy adaptable. Cuando hacemos algo en Waterfall, el modelo Waterfall no necesariamente te permite, ¿no? Implementar algo muy flexiblemente, mientras que un modelo que incorpora la agilidad aplicada a recursos humanos, sí. No estoy vendiendo metodologías, pero lo único que digo es que creo que hay que adaptarse al momento de la organización y lo que la organización necesita y los skills que las personas tienen tanto del lado del usuario como del lado de recursos humanos. Y eso es clave, ¿no? Porque también es importante que desde el frente de gestión humana no nos enamoremos con una herramienta que nos parece fabuloso, ¿no? La presea del desierto y no funciona para la organización, para el momento de la organización, o peor aún, no hace match con la estrategia del negocio. Entonces también hay que ser fríos en la toma de decisión. Seguro. Y al final, sí. O sea, yo creo, y un poco en coincidencia con lo que vienen diciendo, para mí la tecnología es un medio para lograr un fin. Exacto. Y no un fin por sí mismo, ¿no? Y creo que en la medida en que la tecnología facilite la vida, las decisiones de las personas dentro de la organización, entonces es una buena decisión. Regreso al propósito y si es que el propósito está claro, ¿cómo así esta herramienta va a sumar acá? Y no solamente eso, sino una vez que la tienes o que la empiezas a implementar, ¿qué cosa es lo que te va a decir que vas bien? Claro. ¿Y qué cosa te va a decir que lo hiciste extraordinariamente bien? Creo que esas preguntas te remueven bastante y te dan mucha claridad de si es que la necesitas o no la necesitas y para qué la necesitas. Y lo último, preguntarle a los colaboradores, porque la diferencia que yo encuentro, por lo menos en mi banco hoy día, a diferencia de hace unos años, es que el 85% tiene menos de 40 años, son millennials y centennials. Entonces, si yo con mi cabeza de un poquito más de años, diseño una herramienta, entonces se las doy a un muchacho y probablemente no le vaya a ser así de útil, ¿no? Él me tendría que decir, o ella me tendría que decir más bien qué cosa es lo que necesita para tomar mejores decisiones. Exacto. Y esa es la herramienta que más me va a servir porque en 15 años probablemente vivan usted, o ojalá que sí, pero ellos de todas maneras van a estar, ¿no? Entonces a ellos les va a servir. Álvaro, quisiera dos acotaciones. La una es lo que decía Álvaro, es súper importante. Te pongo un ejemplo medio tonto, pero por ejemplo, equipos de venta que usan HubSpot, ¿no? Una herramienta potentísima, CRM, y muchas veces el mando medio les dice, o sea, tienes que registrar todo, etcétera, etcétera, y los vendedores dicen, oye, estoy gastando de mis 40, 50 horas,
20 en administrativo. Claro. Y lo ven... Improductivo. Lo ven improductivo y lo ven como una carga. Entonces, es clave, nuevamente, que se alineen los objetivos o los OKRs para ir explicando toda la cadena y que todo el mundo sí se tome el tiempo de explicar el por qué hacemos esto y por qué esto nos potencia como organización y por qué esto nos va a llevar al 10X, etcétera. Y que no sea, tienes que hacerlo porque estoy diciendo que tienes que hacerlo. Claro. Sino, verdaderamente que la persona diga, yo le voy a gastar estas 10, 15 horas en X tarea administrativa, pero porque me va a generar 10X beneficio. Exacto. Y lo otro, cuando implementamos cualquier herramienta, para mí es súper importante que haya un dueño. Muchas veces caemos en el, no sé, el CEO se enamoró de una herramienta que vio en una conferencia en no sé dónde, que lo invitaron a algún foro, y vino y le dijo a VP de talento, dijo people o cultura, y dijo, mete esta herramienta porque está buenísima. Impleméntala ya. Impleméntala. La persona la implementa porque le dijeron que la tiene que implementar, porque entiende conceptualmente cuáles son los beneficios. Hay que tener mucho cuidado en decir, no, esta herramienta no le funcionó porque nuestra organización es muy particular y muchas veces no me compro ese argumento, sino es, no hubo un owner, no hubo todos estos otros elementos para cerciorar que X, Y, Z herramienta sí se implemente de una forma donde sí le saquemos el jugo a la herramienta. Y es muy interesante lo que dicen, porque claro, uno muchas veces deja de lado de que dentro de estos procesos de implementación tecnológica hay bastante soft skill también hacia el resto del equipo. O sea, el tomarse el tiempo de sentarse con el equipo y hacer lo que tú dices, explicar, digamos, dar a entender, oye, esto funciona por tal motivo, esto es importante y lo que estás haciendo, estas 20 horas invertidas en trabajo administrativo son importantes por tal motivo. Esos pequeños detalles son claves y hacen toda la diferencia al final. Sí. Claro. Sí. Así es. Y yo quería complementar con lo que has dicho, Alejandro, porque me parece súper interesante, ¿no? Creo que también hay un componente en donde pones los incentivos, ¿no? Donde, como el caso típico del CRM, ¿no? Del vendedor que lo ve como administrativo. Hay que premiar a esa persona porque su proceso, cómo gestiona el proceso y cómo ingresa data al sistema, data que va a usar el equipo de marketing, data que va a usar él o ella mismo para gestionar su proceso comercial mejor y va a lograr una venta, ese tipo de, o sea, entender por qué lo estoy haciendo y también premiar a las personas o poner los incentivos donde deban estar. De acuerdo, creo que eso es buenísimo. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos primero contigo, Dale. Marlene, y de ahí vamos contigo, Renzo. Algo que hemos estado discutiendo y que creo que es clave y que lo hemos mencionado varias veces, es que estas tecnologías han ido avanzando, ¿no? Y el centro acá, y tú lo mencionabas, de hecho, Marlene, la importancia de estas tecnologías es qué tanto espacio nos dan para finalmente también poder dedicar el tiempo a labores más estratégicas, a que el equipo de recursos humanos finalmente tenga un rol cada vez más relevante dentro de la organización. Así que cuéntame, ¿qué uso les han estado dando estas tecnologías para recursos humanos? Y finalmente, ¿qué tanto estas les han permitido a ustedes como equipo de recursos humanos centrarse en estos otros aspectos más estratégicos? Sí, buenísima la pregunta porque finalmente es qué uso le damos, ¿no? El grupo está pasando por un proceso muy interesante, ¿no? Con la creación de la holding hace ya 2 años y medio, un poco más, nos vimos en la necesidad de empezar a trabajar con data a través de tecnología que no teníamos. ¿Por qué? Porque en el pasado las unidades de negocio se manejaban por su cuenta. Con la creación de la holding y la creación del grupo, ahora somos un conglomerado de empresas, entonces necesitamos poner a disposición ciertos procesos que son transversales al grupo, que tienen que ser transversales al grupo, y por lo tanto, qué mejor que acompañarlas con una herramienta, ¿no? Para que pueda justamente estar de la mano de cada uno de los procesos que definimos. Uno de los cuales, por ejemplo, es el proceso de gestión del desempeño, que podamos tener un mismo proceso en toda la organización. Algo que nos ha funcionado en cada cosa que hemos hecho, como el software de contratación, el de gestión del desempeño,
el de sucesión que estamos trabajando, los propios temas asociados con clima que estamos midiendo y demás, es que empezamos testeando. Siempre un piloto en pequeño. Y es más, cuando hablamos de una determinada herramienta con el equipo de gestión humana, con los diferentes líderes de gestión humana, les pregunto, ¿quién quiere ser el piloto? Porque eso es importante también. Entonces ahí empiezan a sumarse. A veces hasta tengo que decir, no, solo 2, no podemos con tantos, para que justamente se pruebe digamos, la tecnología y que vean el valor de la herramienta, ¿no? Entonces, si hay algo que nos ha funcionado, ha sido justamente eso, ¿no? Hoy, 2 años después, tenemos suficiente información para justamente enfocarnos en los temas realmente estratégicos y que son de interés además de la gestión, ¿no? Temas de sucesión, cómo garantizamos la sostenibilidad de nuestros negocios. Antes no había data, ahora ya la tenemos, que la hemos recolectado a través de la tecnología y ya las unidades de negocio le van viendo el valor a todas estas herramientas que vamos poniendo en favor de ellos justamente para tener mejores indicadores y para ir apuntalando a través de un diagnóstico, ¿no? Dónde es que tenemos que focalizar nuestros esfuerzos para acompañar al negocio en sus objetivos estratégicos. Buenísimo, Marlene, me suena sumamente interesante y claro, está muy alineado con lo que estábamos discutiendo en las preguntas previas. Ahora sí, Renzo, Dale. cuéntame desde la experiencia de mi banco, ¿qué uso le han estado dando estas tecnologías para recursos humanos y un poco si es que esto les ha permitido centrarse en estos aspectos más estratégicos de la gestión del talento? Seguro, sin duda que sí. A ver, en mi banco yo defino a la unidad de gestión de personas como un habilitador de la estrategia de negocio, ¿ya? Y digamos la jugada que tenemos o la ficha por la que apostamos para que eso sea realidad es la experiencia del colaborador. Entonces habilitamos la estrategia en función a darle la mejor experiencia a nuestra gente. Ese, digamos, es el título. Bajo de ahí, la representación que tenemos en el mapa estratégico de mi banco es un indicador que es el NPS colaborador. Y tenemos una aspiración concreta, más de 65 puntos en ese indicador, ¿ya? Entonces, cuando bajamos, para responder específicamente a tu pregunta, información y tecnología, sí. People Analytics. Entonces, sé en línea cuánto ha rotado, quién se ha ido, cuántas personas hoy día, a esta hora, han ingresado, cuántas personas están casadas, cuántas personas tienen hijos y no están casadas, cuántas personas hay en mi banco, 10.000, cuántas familias o cuántas personas influenciamos en mi banco, 5 por persona, o sea, 50.000 personas. Hay 10.000, o sea, son 10% sí, 10.000 personas que se han declarado, por ejemplo, como identidad de género no binaria. Eso sabemos, 70% de la costa, 20% de la sierra, 10% de la selva, 85%, les decía, 8.500 personas tienen menos de 40 años, ¿no? Y de esas 8.500, más o menos son 4.000, tienen menos de 25. O sea, están alrededor de 25. Sí. Entonces es gente bien joven. Somos gente bien joven, ¿no? People Analytics, claramente, ¿no? 1, tenemos indicadores, tenemos herramientas, procesos automatizados, tenemos un ERP implementado. Yo acá en el celular puedo hacer ahorita, probar una vacación, mover un agente, subir un sueldo, saber en dónde está quién. Si es que tengo que mover a alguien a una plaza u otra plaza, lo puedo hacer desde mi celular, ¿no? Ya lo tenemos implementado, las herramientas. Y regresando a lo que yo decía, el para qué es porque dentro de la visión está convertir al líder de la unidad en el mejor gerente de recursos humanos posible. Claro. ¿No? En la medida en que yo haga eso bien, probablemente me vaya quedando sin trabajo, me manden a otro lado, ¿no? También puede ser. Sí. Pero digamos, para allá vamos. En cosas mucho más tácticas, selección, ¿no? El proceso de onboarding completo está con tecnología, la parte de selección, cuando haces tu video y la inteligencia artificial te saca un porcentaje de fit con el perfil que has hecho y te saca 90%, pero todavía somos humanos y a otro decidimos, no a ese 90%, ¿no? Hay cosas que todavía tenemos que arreglar, pero para allá vamos. En la capacitación en línea, horas, y calculamos los indicadores, horas por persona, cuánta gente entra el primer día, el segundo día, el tercer día, y tenemos que, ya sabemos, ¿no? Sí. Y para levantar también información de todos los colaboradores, sea en clima, experiencia, la medimos semanalmente, la experiencia, una muestra, clima laboral, liderazgo, cultura, apropiación de la cultura y eso sería lo principal.
Sí, finalmente son indicadores, ¿no? Son indicadores para tomar decisiones. Claro, para la toma de decisiones más precisa, porque es con hechos y datos. Seguro. Ya no es supongo, creo, pienso, sino la data te da la información que necesitas. Es accionable. Es absolutamente accionable. Y es súper bueno porque inclusive en los directores o en los comités vas con la información que justamente relevaste para que te aprueben inclusive alguna determinada estrategia, ¿no? O herramienta. Bueno, vamos ahora a entrar a la última pregunta del conversatorio. Quería agradecerle a los cuatro por lo que ha sido una, creo que, muy amena conversación y además creo que muy enriquecedora para toda la audiencia que nos está viendo en este momento, en sus casas, en su oficina, estén donde estén. Mirando hacia el futuro, de hecho, que creo que cae maduro, es que la revolución tecnológica no se va a detener. Acá Llegó para quedarse. Llegó para quedarse y para seguir evolucionando y avanzando y demás. Así que nos queda un poco adecuarnos. Esto va a seguir acelerando y va a seguir ganando espacio en las organizaciones. Entonces, ¿cuáles dirían ustedes que son los principales retos que va a plantear o que plantea esta situación para los equipos de recursos humanos de cara a entender las necesidades que pueda tener esta organización en el futuro? ¿Quién quiere comenzar esta última ronda? ¿Quieres que yo empiezo? Dale. ¿Sí? Adelante. El más joven. A ver, el más joven, el millennial. A ver, creo que la predicción del futuro para las personas y la humanidad siempre ha sido pues algo muy, muy, muy seductor de conversar, ¿no? Entonces, en este caso, como muy bien dices, cada vez va a ser más difícil hacer esa proyección, pero creo que hay algunas cosas que sí tendríamos que tener en cuenta. Primero, la línea de sucesión, ¿no? Y cuál es ese perfil que necesitamos tener, ya no tan técnico de competencia académica, si lo puedo llamar así, sino más de skills, de poder adaptarse, ser flexible, resiliente y todo esto que estamos viniendo y hemos conversado ahora de alguna manera en las distintas preguntas, ¿no? Que la persona sea capaz de hacer el contenido, ya lo verás en el camino y lo aprenderá, pero va a tener la competencia de poder lograrlo, ¿no? Eso creo que es el punto número uno. El segundo, darle un sentido mucho más estratégico al uso de información para tomar decisiones casi en línea, ¿no? Frente a las distintas situaciones que se puedan presentar. Creo que eso es algo que también uno tiene que alimentar y trabajar. La automatización de procesos, definitivamente, en la medida en que hayan menos procesos o más procesos automatizados y menos cosas manuales, vamos a generar una operación bastante más eficiente y desde ese punto de vista también le vamos a agregar valor a la organización. Lo cuarto, sin ninguna duda, el liderazgo, ¿no? El liderazgo va a ser y va a seguir siendo una pieza fundamental de acá al futuro porque va a ser aquel que haga que las cosas ocurran a través de los equipos por convicción y no por obligación, que es un poco lo que tú comentabas. Y finalmente creo que, y no por eso menos importante, creo que uno de los retos que se nos va a presentar un poco más difíciles es mantener esto que para mí es el pegamento que nos une a todos, se llama cultura, en un mundo cada vez más tecnológico y cada vez, digamos, menos material, ¿no? Y empiezan a aparecer los metaversos y las cosas. ¿Cómo continuar con ese compromiso y con esa unión cultural en un mundo así? Creo que va a ser otro de los retos importantes a resolver. Buenísimo, Renzo, clarísimo. Si quieren sigo. Marlene, Yo estoy en línea con lo que ya mencionó Renzo en términos de liderazgo. Es clave que nuestros líderes adopten las herramientas tecnológicas y algo que nos ha funcionado mucho aquí en el grupo es que nuestro CEO corporativo ha sido el gran sponsor, ¿no? Porque además él es muy tecnológico, entonces eso nos ayuda mucho a que permee en la organización las distintas herramientas que hemos visto la conveniencia de ponerlas a disposición del personal justamente para tomar mejores decisiones, que ese es mi segundo punto, ¿no? Liderazgo, mejor en la toma de decisiones también, ahora con data, con hechos, ¿no? Nos deja además, como les decía también, mejor visto frente al directorio, ¿no? Porque hoy tenemos data que nos ampara para la toma de decisiones. Y un tema no menor, cuando hablamos de cultura, es el manejo del cambio, change management, ¿no? Porque convivimos con distintas generaciones. Y si queremos hacer nosotros en este grupo el mejor lugar para trabajar, tenemos que asegurarnos que sea un espacio, ¿no? Donde la inclusión
sepas de tecnología o no sepas de tecnología, ahora que hablamos de temas de tecnología, no sea una limitante para el desarrollo y para la sucesión de nuestros trabajadores, ¿no? Entonces hay que facilitarles también los temas de desarrollo y demás. Estoy en línea también con lo que mencionaba Renzo en el sentido de que la parte técnica es importante sin duda, pero esas habilidades blandas de adaptación, de flexibilidad, de resiliencia y de la propia adaptabilidad al cambio son claves, ¿no? Son esos músculos que sí o sí necesitamos que nuestros líderes desarrollen y las personas que traemos a la organización ya los tengan interiorizados, porque la tecnología llegó para quedarse. Y tenemos que estar en línea con eso, ¿no? De todas maneras, clarísimo. Y ese último punto, subrayarlo y resaltarlo. Sí. Acá no hay mucho más que hacer. La tecnología ya está acá. No se va a ir a ningún lado. ¿Quién quiere seguir, muchachos? Voy yo para que termine. Gracias. Eso. Con Gracias, con más experiencia. Yo solo dos, o más bien algo chiquito. La tecnología creo que es irreversible la tendencia en todo sentido, pero ahorita se está viniendo la grada, o sea, hemos visto exponencial, pero ahorita hay un quiebre y hay un salto muy fuerte que es la inteligencia artificial y se viene una ola de resistencia muy potente de adopción de herramientas, porque la gente verdaderamente ahora sí, con todo lo que está leyendo y cuando tienes gente de la talla de Bill Gates, Elon Musk y decenas de otros diciendo explícitamente que los trabajos se van a reemplazar, es donde hay que ser aún más enfático en la comunicación de cómo esta tecnología va a potenciarnos y potenciar los irrelevantes, si es operario en la fábrica, obrero, o sea, no importa el perfil de la persona, hay herramientas múltiples, decenas, que recursos humanos y los distintos departamentos pueden incorporar para hacer que esa gente sea más productiva, que se adapte más rápido, que se capacite mejor, que esté más saludable, que en su conjunto sea un perfil más preparado para poder ser esta nueva raza de superhumans potenciados con AI, que ya lo somos todos. O sea, el momento que yo ahorita paso un correo por ChatGPT para que me ayude y claramente está viendo cosas que yo no estoy viendo, o un discurso que voy a dar o una conferencia y le paso por ChatGPT o le pido que me ayude a analizar estas tendencias de ventas y ver qué no estoy viendo, yo ya estoy apalancándome de eso y no tenemos que ir acentuando esa brecha, sino de alguna forma abrazándolo, embracing it, para que podamos hacer que toda nuestra organización se potencie. Creo que aquí no coincido con lo que decía Renzo, que decía, si es que voy a potenciar a mis talentos, pues yo me vuelvo ya obsoleto. Al revés, yo creo que mientras más potencias a toda la gente que está en tu organización, eso lo único que hace es a ti te eleva aún más a un perfil donde puedes agregar. Sí. Todos tienen un ángulo estratégico desde el cual van a seguir siendo relevantes y van a poder seguir sumando. Exacto. Pero sí es clave que evitemos esa resistencia. ¿Cómo evitamos? Nuevamente, comunicación, explicar siempre el por qué estamos haciendo esto. Y es muy interesante porque arrancamos la charla con el título, ¿no? Que era HR Tech, nuevas tecnologías para recursos más humanos, que creo que es clave. Finalmente... Es más superhumanos. Sí, claro. Además, porque si bien es una charla que finalmente un conversatorio en el cual el punto central es la tecnología, de una manera u otra creo que el tema sobre el que más hemos hablado es realmente cómo uno puede tener los soft skills, esas capacidades para realmente poder llevar este proceso de cambio a todo su equipo, ¿no? O sea, y cómo realmente gestionar de manera correcta este quiebre del que tú hablas, Alejandro, que creo que es muy dramático, está siendo muy dramático y va a seguir siendo realmente dramático. Pero un proceso que tiene que seguir siendo humano, ¿no? No podemos deshumanizar los procesos. Por lo tanto, hay que acompañar al trabajador en toda la curva de aprendizaje si es necesario. 100% de acuerdo. Y bueno, don Álvaro Coyas, gracias. Tiene la responsabilidad de cerrar con broche de oro. Por eso hice así. ¡Wow! ¡Qué presión! Gracias, de nuevo. No, la verdad que es súper interesante.
creo que quiero no proyectarme al 2030, vamos al próximo año, ¿no? Es un contexto, y no porque sí lo veo, porque luego quiero probar lo otro, pero me parece bien interesante o bien desafiante, mejor dicho, el contexto que tenemos como país el próximo año, los próximos 3, 4 años. Recesión, niño, etcétera, etcétera. Y el otro día en el SAE de apoyo mencionaban que el 75% de los CEOs van a reducir costos en los próximos 12 meses. Entonces, creo que el challenge de nuestros colegas es cómo continuar invirtiendo en tecnología, en personas, etcétera, en un contexto en el que el CEO quiere reducir costos. Entonces, creo que en la medida en la que el CEO vea Eficiencia a operativa. recursos humanos como un centro de costos, va a reducir los costos. Pero si lo ve como una inversión, si lo ve como un valor hiperarchi agregado, si lo ve como un partner, y eso significa que el líder de talento tiene que hacer todo para que el CEO lo vea de esa forma. Entonces, a donde quiero llegar es que esto es algo que le compete al líder, ¿no es cierto? Está en el lado del líder poder venderse y poder desarrollar las habilidades que tenga que desarrollar él, ella y su equipo para poder hablar el idioma del lenguaje, que es lo que siempre se ha hablado por mucho tiempo de que recursos humanos no se sienten en la mesa, ¿no? David Ulrich, etcétera, etcétera. Ya sabemos toda esa teoría. Pero creo que pasada, sí, es teoría pasada. Pero y ahora el momento me parece tan propicio también por lo que decía Alejandro, ¿no? La inteligencia artificial generativa está haciendo que todos usemos en nuestros diferentes puestos de trabajo, en nuestros diferentes desafíos, en los productos que diseñamos, en las soluciones que le damos a nuestros clientes, etcétera, ya la estemos usando, ¿no? Las organizaciones ya están haciendo esfuerzos súper importantes para eso y eso a lo único que apunta es a que seamos mucho más productivos, todos. El CHRO, la cabeza de recursos humanos, y el analista, ¿no es cierto?, dentro del equipo. Y cierro solamente con esto, porque hay un estudio bien interesante del World Economic Forum, no sé si lo han visto, es sobre skills del futuro, y está también ahí sí está hasta el 2030, ya dejo hablar del próximo año y me voy al 2030. Y el estudio que han hecho es interesante porque figura Perú en el estudio, a veces se hacen estudios donde no figuran ciertos países. Está Perú, está Ecuador, estamos todos. Es el estudio más amplio que se ha hecho sobre skills. El enfoque que le da el informe es que efectivamente se van a destruir varios empleos, pero se van a generar más empleos, claro. Número uno, justamente por esta necesidad, ¿no? Por estas nuevas herramientas que han surgido. Eso es un aprendizaje interesante. Y el otro es que los skills que más se van a demandar en la región, inteligencia emocional, tú lo comentaste, pensamiento creativo, pensamiento analítico. Innovación. Esas son las dos cosas. Por más que tengas una herramienta súper que genera un gran análisis, el pensamiento analítico se requiere para generarle un prompt o un indicador, una indicación a la herramienta para que te genere el outcome que tú quieres, ¿no? Y en la medida en la que tú tengas esas capacidades y también la empatía, la parte humana, son las tres cosas que más se van a demandar y donde las empresas están invirtiendo mucho dinero o lo van a invertir en los próximos 3, 4 años para generar personas que tienen esos tres skills y puedan sacarle el máximo provecho a la tecnología. Buenísimo. Muchísimas gracias a los cuatro. ¿Saben por qué le pasé la última palabra? Claro. Quedó clarísimo. Con broche de oro. Realmente, pero destacar la participación de los cuatro. Muchísimas gracias, por gracias a ti. panel de primerísimo nivel. Vamos a despedirnos de cada uno. Ha estado con nosotros Álvaro Coyas, que es Senior Partner de Kingsley Gate y además cofundador de Quantum Talent. Marlene Negreiros, que es VP Corporativo de Talento y Cultura del Grupo UNACEM. Renzo Rossi, que es gerente divisional de Gestión y Desarrollo Humano en Mibanco. Y finalmente Alejandro Freund, Senior Vice President de Betterflight. A los cuatro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Álvaro.
Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en lo que ha sido este cuarto conversatorio del Club del Talento, ya casi cerrando el año, ya casi cerrando el proyecto. Yo lo he disfrutado muchísimo, espero que ustedes también. No puedo dejar de agradecer nuevamente al Grupo UNACEM por ser promotor no solo de este espacio en términos del proyecto, sino este espacio físico que nos han prestado para hacer este tremendo conversatorio, y también a mi banco. Muchísimas gracias también por apoyarnos en este proyecto, y recordarles que pronto ya estaremos comunicando cuándo, dónde y sobre qué será el quinto evento con el que ya cerramos esta primera temporada del Club del Talento. Va a ser un evento espectacular, así que sigan todos los canales de Semana Económica, redes sociales, web, edición impresa, para que puedan tener toda la información a la mano. Yo soy Álvaro Roncal Baronio, gerente del Content Lab de Semana Económica, y conmigo hasta la próxima. Muchas gracias.